Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vlog de domingo con un punto especial. Y es que voy a ir, o es mi intención, al mercado de productores de Madrid que he descubierto gracias a Instagram. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Os cuento, gracias a Instagram descubrí que hay un mercado de productores en Madrid, un Farmers Market, y teóricamente son los 4 domingos del mes, pero solo está previsto que haya ahora mismo 2 domingos del mes, ambos en el Planetario. También antes había en Alcobendas y en Valdebebas, pero ahora mismo parece que no lo está viendo según la web. Os dejaré la web en la cajita de información. Total, que entonces hoy me he levantado, es domingo 4 de enero, me he levantado a las 9. Y porque anoche nos acostamos un poco tarde viendo una peli. ¿Qué vimos? Ah, una iraní. Y no estuvo mal al final, era un poco como, ¿esto de qué va? No me entero de nada, pero luego al final estuvo bien. No me acuerdo del nombre. Algo de road. Algo de carretera, de roads. No sé, bueno, da igual. Os pongo también en la cajita la película si os interesa, está en Filmin. Bueno, el caso es que nos acostamos un poco tarde, me he levantado, hemos desayunado tranquilamente. Ahora acabo de terminar la rutina de inicio de mes porque es el primer domingo de febrero y el primer domingo de febrero siempre hago un poco de reset mensual. Aquí estoy terminando del reset de ordenador. Y ahora voy a hacer los deberes de alemán, que el jueves no los hice porque tenía curso, estoy impartiendo un curso a un colegio, me avisaron si podía impartirlo, he estado 3 jueves en eso. Voy a limpiar la casa, que me toca además extra de ventanas, que va a llevar la semana que viene, pero es que pues viene mi familia y pues quiero que estén limpias las ventanas, así que las voy a limpiar igual, un poco. Y después nos iremos, espero que sea en 2 horas eso, o sea que tarde en limpiar y en hacer los deberes de alemán 2 horas en total. Y nos iremos al mercado de productores un ratito. Yo, bueno, tengo que ver cómo hago con la comida con Rafa, pero como Rafa está cocinando también acabará tarde, o sea que bueno, más o menos creo que estamos coordinados. Y ya está, así que os voy a poner aquí mientras hago mis deberes de alemán y luego pues hablamos un rato de cómo va mi limpieza sostenible últimamente, que hay cosas que han ido cambiando desde el último vídeo que os puedo dejar por aquí de limpieza sostenible. Bueno, estos son mis discos duros y os voy a enseñar la funda en la que los guardo si la encuentro hasta aquí atrás. Es una funda de un reloj que tuve de más niña y bueno, pues la utilizo, pongo así los discos duros y en medio los cables y tan ricamente, oye, funciona de maravilla. En mi academia de alemán usan esta funda para guardar los billetes y el sueldo cuando la gente que paga en efectivo la academia, me hace gracia, la verdad. Tiene su punto. Y nada, ahora voy a empezar con los deberes. Vamos a apartar un poco esto, pero no mucho, porque os voy a confesar una cosa. A ver que salga mi cara de confesión. Uso ChatGPT. Uso ChatGPT para hacer los deberes de alemán, por supuesto. Como uso ChatGPT para todo últimamente. Con criterio es muy útil. Y lo que me queda por hacer ahora es que siempre en clase apunto palabras que aprendo y las voy a meter en el Anki. Que por cierto, si no conocéis el Anki, hablé de él hace un tiempo en unos vídeos de técnicas de estudio que también os dejaré por aquí. Ya llevo 3 vídeos hoy colgados. Me caben 5. Como mencioné muchos más, me quedo sin sitio. Pues vamos a meterlas. Bueno, os voy a enseñar mi Anki un momento con el ChatGPT de fondo.
Porque lo que quería enseñaros es... espera, que le doy la vuelta a la pantalla que si no no veo nada. Que lo que hago es que pongo, como en la alemana hay géneros, he cogido el mismo código de color del libro y entonces mantengo el color en el Anki para que me sea más fácil. Y detrás el ChatGPT. Bueno, así me voy apañando. Bueno, pues ahora vamos a limpiar. Entonces, contaros que tengo que limpiar las ventanas y aparte los rodapiés y los radiadores. Entonces, la verdad es que últimamente, cuando llegué a esta casa, que estaba súper sucia, compré como varias cosas para limpiar, porque entonces me quedé sin trapos viejos y tal. Entonces tengo estos dos plumeros. Este lo he comprado por culpa, pues está al revés. Lo he comprado por culpa de Instagram. Y este lo compré. Bueno, entonces son reutilizables. Yo lo que hago es que todas las semanas lavo la funda y ya está. Así que las vamos a poner. Y luego de trapos también, después de las limpiezas que tuve que hacer en esta casa, porque ya os lo he contado alguna vez que estaba súper sucia, pues la verdad es que me quedé con menos trapos, porque me gasté todos los trapos que tenía. Entonces compré estos de microfibra, que sí que son microfibra, pero qué bien limpian, por favor. Llevo 2 años ya con ellos, estoy súper contenta. Y bueno, pues los voy a seguir usando, ¿no? Entonces los lavo de semana en semana y ya está. Y luego de productos, uso los que vienen en saquito que se diluyen en agua. Este es el limpiador multiusos y este es el de la cocina, que se me ha quedado atrás y no llego. Uy, si soy capaz de llegar. A ver, aquí. Y este es el de la cocina. Uso botes que ya tenía para ello. Luego en el baño sí que es cierto que uso uno normal del Mercadona, porque es que no me convence, no he encontrado ningún limpiabaños ecológico que me convenza. Así que eso es. Y luego pues mi aspirador, como siempre, sin bolsa, ¿vale? O sea, el filtro es esto y luego lo tiro a la basura. Y el aspirador del suelo también, que friega, sin bolsa. ¿De acuerdo? Así que me pongo con la limpieza de ventanas y de casa en general. Y se me olvidó contaros que con este le doy a las paredes y a los techos cuando toca, que es cada pues 2 meses más o menos. Bueno, ya le he quitado a los radiadores, a las paredes, a las ventanas, todo lo más gordo. No me esfuerzo mucho porque va a llover el sábado o viernes. Y ahora con la esponja mágica voy a buscar dónde tengo arañones. Por ejemplo, aquí. Y entonces pues les doy. Esto no es nada ecológico, pero pues es una forma de mantener la pintura. Que mi pintura, por cierto, es ecológica. Pero bueno, prefiero mantener la pintura que tener que pintar con más frecuencia. Eso sí que es sostenible. ¡Hala! Quitado. Bueno, pues ya he terminado de limpiar todo. De normal y de extra, paredes, tal. Del inicio de mes me queda una cosa, que es limpiar los aspiradores, pero voy a aspirar el coche esta tarde, porque cuando vuelva después de comer, para que no me dé sueño, saldré a lavar el coche y ya lo aspiro. Y entonces después a la vuelta limpio los aspiradores, porque es que me da coraje limpiarlos para volver a usarlos al poco. Entonces me voy a echar un poco de crema solar, un mini colorete y para usted contar. Y nos vamos a ir. He mirado el parking en el aparcamiento más cercano. Espero que haya sitio a la hora a la que llego. Yo creo que ya la gente se habrá ido a comer y tengo suerte y aparcar. Es la 1, por cierto, ahora. 1:15. Y nada, hemos tomado Rafa y yo un aperitivo así. Y así he quedado con él en que me puedo ir un poco... que no va a morirse de hambre esperando. Vaya. Y ya está.
ese es el plan. Así que... nada. Maquillaje low waist. Maquillaje low waist hecho. Y un poco de cacao de labios. Ahora tengo uno que tiene color allí en la puerta. Y me falta también un pañuelo. Y quería enseñaros esta Rebeca, que es una que hace como 2 años en un blog de mi rutina de noche os enseñé, que todas las noches cosía un poco, como 2 filas. Luego la dejé porque me desilusioné y la he terminado. A ver, que os pongo un poco más así. ¡Tarán! A ver. Está maravillosa. Era más larga el modelo, pero yo la he hecho más corta. No sé, estoy muy contenta con la Rebeca. ¿Qué os voy a decir? Así que nada, la voy a estrenar. ¡Uy! Vámonos. Kid Zero Waste. Unos zapatos. Y el abrigo va a ser este. Voy a coger uno finito. O me pongo este sin mangas, que bueno, este sin mangas casi luzco Rebeca. No va a hacer nada de frío. Esto y un pañuelo al cuello que va a ser este como siempre. Listo, vámonos. ¡Hola! Bueno, pues al final resulta que tengo sorpresa. Es 1 hora más tarde, pero porque mira quién es aquí. Bien, Samate, di hola. Hola. Rafa terminó de cocinar y se animó, entonces me dijo, bueno, tengo que duchar. Así que dije, bueno, hago cosas, termino, limpio los aspiradores. Y nos hemos venido ahora. Venga. Hemos aparcado bien, no muy bien, pero bien. Esto quiere decir, he ido al parking tal, es zona azul, pero como es domingo, pues no hay que pagar. Y aquí se ve en marcha, así que vamos a ver qué encontramos. Llevamos nuestro kit Zero Waste los dos y yo creo que nos vamos a liar y vamos a acabar comiendo aquí. Pero ahora veremos. El mercado ocupaba toda esta plaza de aquí y los puestos la verdad es que estaban bastante mezclados. Había puestos de verduras, al lado de puestos de cosas así de elaborados con cosmética, con miel, de embutidos. Luego estaba esta zona así como de mesas y más comida, que sí que estaba más unificado, pero luego había puestos que vendían, por ejemplo, embutido, que también te vendían para comer en el momento. Había música en directo en esa carpa, la verdad es que estaba bastante animado. Luego había puestos de conservas, puestos de salsas, puestos de carne, puestos de dulce, puestos de una tienda a granel. Y bueno, nosotros hicimos una cola que vais a ver, o acabáis de ver, mejor dicho. Y comimos unas croquetas así sobre la marcha y luego unas galletas y unos cafés. Entonces, bueno, las croquetas eran de jamón y cabrales. Aquí Rafa contento con sus croquetas. Nos tuvimos que poner ahí detrás porque es que no quedaban ni mesas. Y luego las galletas y los cafés. Y por la tarde, a la vuelta, tenía que preparar la semana como hago ahora todos los domingos, desde que soy jefe de estudios, porque entre semana no me da tiempo a nada más. Y nada, me tocaba corregir aula virtual, corregir unos exámenes y preparar una presentación. Así que en eso eché el resto de la tarde. Bueno, pues volví del mercado. No fui a lavar el coche, me quedé en el sofá. Iré a lavarlo mañana. Es lo único que me falta. A lavar y aspirar el coche. El resto de limpieza, semanal limpieza, esta rutina de inicio de mes, están hechos. El mercado me ha gustado mucho, la verdad. De precios, algunas cosas un poco más caras, pero había otros precios muy normales, o sea, que tal y como está el supermercado últimamente, en ese sentido. Y había sobre todo puestos de fruta y verdura, puestos de embutidos y quesos, y luego algunos puestos de elaborados como con miel y cosas así. Un par de pastelerías y había una tienda de venta a granel y una de café. Entonces al final nos tomamos unas croquetas que las tenían ya preparadas para darlas, entonces no pude usar mi tupper, pero bueno, al menos en la bandejita era de papel y las servilletas eran recicladas. Y porque lo daban ya todo así como toma, había unas colas bastante impresionantes. Yo no sé si ha sido a raíz de Instagram, que no soy la única que ha ido, o que como hacía muy buen tiempo la gente se ha animado a ir.
Y luego nos hemos tomado los cafés en nuestros vasos, la bebida también en nuestros vasos, que los hemos aprovechado. Y compré unas galletas a granel y eso iba en bolsa de papel, pero bueno. Cosas que no me ha gustado es que, por ejemplo, en Eslovenia, es que en aquel mercado en el que fuimos, que también había muchos puestos de comida, es que tenían en cada esquina 4 contenedores para separar bien todo. Pues aquí no, 4 o 5. Y aquí no, aquí había un contenedor y bueno, de hecho había contenedores de colores, pero estaba ya todo mezclado, estaba como todo súper lleno de basura. Y la mayoría de los puestos, había uno de cerveza que sí tenía vasos retornables y te devolvían 1 euro de cristal, pero el resto te daban vasos de plástico o de papel con plástico, que es peor todavía. Así que en ese sentido no... Quiero decir, si buscas proximidad, ecológico y tal, pues ya que hazlo bien, hazlo bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, no es para ir todos los días, era por la experiencia. Pero si por ejemplo viviera cerca de esa zona del planetario, sí que a lo mejor me planteaba decir, pues la verdura voy y la compro allí. Y el embutido. Así que bueno, pues una experiencia más, una cosa más para conocer, para daros a conocer. Y nada, después de mi mini siesta de 20 minutos me puse a preparar la semana, a agendar, corregir aulas virtuales, preparar una presentación. No he corregido los exámenes porque ya se me ha hecho muy tarde. He tocado mi ukelele y mi piano como todos los domingos y ahora voy a grabar el vídeo de clases de la semana y me voy a sentar en el sofá con Rafa, cenaremos pronto. Los domingos últimamente estamos viendo ópera, así que hoy toca la flauta mágica. Así que ese es el plan. Y nada más, despedir este vlog de domingo sostenible con esa visita al mercado de productores de Madrid. Y que nada más, que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, la podéis dejar por supuesto en los comentarios y nos vemos pronto.